La pasión de Jesucristo, su entrada triunfal en Jerusalén. Cristo triunfador. Las narraciones evangélicas, en especial la de San Juan, claramente demuestran que la hora que nuestro Señor Jesucristo había tenido siempre en el pensamiento desde su encarnación, la hora del cruento sacrificio con que había de redimir al género humano, aquella hora de la que tantas veces había dicho a sus amigos más íntimos que todavía no había llegado, ya estaba inminente. Pero después de haber reivindicado tan altamente con su palabra y sus actos en todo el curso de su vida pública el título de Mesías, después de haberlo aceptado en secreto cuando sus apóstoles, por boca de San Pedro, se lo dieron, iba a desaparecer de este mundo y desaparecer según las apariencias externas como vencido, sin admitir una vez al menos pública y oficialmente aquel título que era el fin directo de su vida humana. Su vida terrestre hubiera quedado incompleta sin una especie de gloriosa apoteosis con que se manifestase su reino mesiánico. Verdad es que por largo espacio de tiempo había medio velado su dignidad, recelando que una revelación completa y prematura, hecha ante las turbas o ante sus enemigos, suscitase dificultades a su ministerio. Verdad es, asimismo, que cierto día, llegando casi a usar de violencia, impidió que una multitud entusiasta le proclamara Rey Mesías. Pero lo hemos repetido muchas veces, así había procedido mirando al errado concepto que la mayor parte de sus contemporáneos y aún sus seguidores más íntimos se habían formado de la dignidad de Cristo. Mas ahora, en vísperas ya de su muerte, esta dificultad se había desvanecido. Sus discípulos, ya muy numerosos, y también el pueblo judío en su conjunto, querían saber si al fin les daba licencia para gritar desde los techos, según una de sus expresiones predilectas, lo que solo en secreto les había permitido hasta entonces cuchichear. Entre la muchedumbre que le seguía había muchos indecisos. Era pues necesaria una espléndida manifestación para vencer la vacilación de los unos y consolidar la fe de los otros. He aquí por qué vamos a verlo entrar en la capital teocrática, no ya a hurtadillas, digámoslo así, y hurtando el cuerpo a sus enemigos, sino como verdadero triunfador, y esto a despecho de los decretos poco hace promulgados contra él por los directores de la nación judía. Esta gloriosa manifestación cuadraba, pues, perfectamente con la firmísima convicción de Jesús de ser el Mesías, con los oráculos del Antiguo Testamento y con los ardientes deseos y la legítima esperanza de sus discípulos. A esta ovación magnífica se asociará poco después otro triunfo, el de la autoridad irresistible de que Cristo hará alarde en el templo contra unos vulgares profanadores, y luego el de la dialéctica irrefutable con que responderá victoriosamente a las insidiosas preguntas de sus enemigos, reduciéndolos al silencio. Jesús entra solemnemente en Jerusalén a título de Mesías. Los 4 evangelistas a una nos dan una completísima y dramática narración de este episodio de extraordinaria trascendencia. Cada uno de ellos nos refiere a alguna circunstancia particular
y entre los cuatro nos ofrecen un cuadro magnífico. El gentío que se apiñaba en Jericó en torno de Jesús y que lo había acompañado hasta Betania, no se engañó al suponer, como lo dice San Lucas, que el reino de Cristo iba a manifestarse sin tardanza. Pero en el plan divino esta manifestación no había de ser más que como una investidura temporal y local que solo afectaba al pueblo judío. Para ver brillar en todo su esplendor el reinado universal de Jesucristo, será menester esperar el fin del mundo actual. Mas aún así, la entrada del Mesías en su capital fue, en lenguaje de Bossuet, la más brillante y hermosa que jamás hubo, pues se vio entonces a un hombre que en consideración y en poder parecía el último de todos los hombres, recibir de improviso de todo un pueblo en la ciudad real y en el templo los mayores honores que jamás recibieran los mayores reyes. Eso, no obstante, todavía el triunfo del Salvador será humilde y modesto como lo fue el resto de su vida. Y así en un mismo acontecimiento se unirán, por modo admirable, la gloria y la humildad. Pero de particular manera hemos de notar el carácter puramente religioso del triunfo de Jesús. Probable es que muchos de los que daban a Jesús aquellas muestras de fe no excluían totalmente de su ánimo los prejuicios políticos de que estaba imbuido su ideal mesiánico. Pero entonces al menos no lo mostraron. Por esta parte nada hubo que turbase la belleza de aquella entrada triunfal. Todo se cumplió religiosamente en plena consonancia con el retrato que los antiguos vaticinios habían trazado de la realeza del Mesías. A su vez, Jesús, sin cohibir la manifestación de los sentimientos de fe y de amor de la muchedumbre, y allanándose bondadosamente a sus transportes de alborozo, mostró una vez más que quería ser, como luego se lo dirá a Pilato, el verdadero Mesías cuya realeza no es de este mundo. Según se infiere de una nota cronológica de San Juan, al día siguiente de la solemne comida de Betania, 5 días antes de la Pascua, un domingo según antiquísima tradición eclesiástica y litúrgica, el Salvador hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Ninguno de los narradores indica en términos explícitos la hora exacta en que comenzó, mas como San Marcos nos dice que era tarde cuando terminó, suficientemente indica que acaeció después de mediodía. Duró sin duda varias horas. Dejando a Betania, situada, según ya dicho, en la vertiente oriental del Monte de los Olivos, Jesús, escoltado de sus apóstoles, de sus amigos y discípulos, y de muchedumbre del pueblo que se le había ido juntando en el discurso de la mañana, subió la ladera que separaba el Azarik de Betfagé, aldea poco importante edificada en la misma vertiente, pero más cerca de la cumbre de la célebre colina. El Monte de los Olivos, muy raras veces mencionado en los escritos del Antiguo Testamento, está estrechamente relacionado en los Evangelios con la historia de los últimos días de la vida de nuestro Señor. Por su cima y por su vertiente occidental se extendió primeramente el cortejo que acompañó a Jesús desde Betfagé al templo. Por este título bien merece que le dediquemos una breve descripción. Su nombre, que no ha cambiado desde los tiempos de David y de Zacarías, proviene evidentemente de los muchos olivos que allí crecían. En los días de nuestro Señor Jesucristo debía de estar todo cubierto de árboles, mas desde hace ya mucho tiempo está casi desnudo de vegetación.
Con todo, aún quedan particularmente en su base no solo olivos, sino también granados, higueras, almendros, albaricoques y algarrobos. Más adelante veremos que también abundaban allí las palmeras. En la parte inferior de la vertiente occidental se han ido acumulando desde hace siglos sepulcros judíos, pues los hijos de Israel, esperando, según dicen, ser los primeros partícipes en la resurrección de los muertos, que el día del juicio final acaecerá en el valle de Josafat, identificado por ellos con el del Cedrón, tienen a devoción ser enterrados en aquellos parajes. La parte superior de la colina está cubierta de monumentos cristianos de muy diversas épocas. El Monte de los Olivos se une al norte de Jerusalén, cerca de la aldea de Jafat, con la arista central del macizo de las montañas de Judea. Por el este solo está separado de la ciudad santa por la profunda fosa del valle del Cedrón. Desde todas las azoteas de la ciudad se ve distintamente esa pequeña cadena que no parece de cierta elegancia. Distínguense tres vértices principales en forma de montículos separados por ligeras depresiones. El del norte, el más elevado, tiene 830 metros sobre el nivel del Mediterráneo, el del medio 820 y la cima que está enfrente de Jerusalén 818, es decir, 1212 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Tres caminos hay hoy, y es moralmente cierto que los había ya en tiempo de nuestro Señor, para ir de Jerusalén a Betania. El más frecuentado de los peatones es el del norte. Comienza en la puerta de San Esteban y, subiendo directamente a la cumbre de la colina, desciende luego hasta Betania, que se halla en la vertiente opuesta. Para cabalgaduras es muy escarpado. El segundo, que se separa del anterior detrás del huerto de Getsemaní, es más pendiente aún. Pasa por cerca del sitio llamado Dominus Flevit, donde según la tradición lloró Jesús por Jerusalén, y de allí se dirige hacia la torre y el establecimiento de los rusos. Ninguno de estos dos caminos era a propósito para un cortejo triunfal. Queda pues el tercero, que debía de corresponder casi al camino actual, arreglado no hace mucho para que por él puedan transitar vehículos desde Jericó hasta Jerusalén por Betania. Después que deja atrás esta última aldea, va contorneando la ladera oriental del Monte de los Olivos, toma después la dirección del sudoeste y luego tuerce de repente hacia el nordeste, dejando a la izquierda el Monte del Escándalo. Las caravanas podían desplegarse allí holgadamente.